La manera en la que se produce el software está cambiando completamente y es por eso que modelos como OpenAI o los comúnmente conocidos LLM estarán en el día a día de cualquier programador. Así que este vídeo tratará sobre cómo lograr aplicaciones 99% fiables usando un LLM como puede ser OpenAI, Pydantic e Instructor. Este ejemplo de salida es el ejemplo de un sistema que clasifica tickets en los que a partir de una entrada desestructurada en la que no conocemos dicho input, se va a clasificar y se va a redirigir al departamento que corresponda en este caso. Este ejemplo lo podemos ver en este trozo, en esta pequeña demo, en este trozo de código que he preparado, donde os enseñaré paso a paso cómo lograr un sistema de este tipo. En este vídeo cubriremos el antiguo patrón de la programación en la que contamos con entradas y salidas totalmente estructuradas, el nuevo patrón que se está dando en el mundo del software, en donde las aplicaciones se están moviendo de datos estructurados a tratar con datos completamente desestructurados. Os explicaré lo que es Instructor y Pydantic y cómo utilizarlo en una aplicación real. Y por último os enseñaré el sistema de tickets de soporte usando OpenAI, Instructor y Pydantic. Pero antes de nada, quiero que sepas quién soy yo, quién hay detrás de esta cámara. Mi nombre es Miguel, soy un ingeniero informático especializado en inteligencia artificial y desde antes de graduarme, hace ya más de 5 años, empecé a trabajar en el sector IT, teniendo la ocasión de participar en proyectos software internacionales. Además, soy el cofundador de una empresa llamada Project Labs, donde nos dedicamos a optimizar los procesos de otras empresas mediante el uso de inteligencia artificial y la famosa herramienta no-code como Make.com o NHN. Seguramente has oído hablar de ella. Vengo del mundo tradicional del desarrollo del software, así que he trabajado con multitud de lenguajes, Java, C++, C Sharp, JavaScript, y es importante que entiendas que la manera en la que se programa y se produce software está cambiando completamente, y modelos como OpenAI, Sonnet o otro tipo de LLM serán el día a día de cualquier programador y estarán presentes en cualquier aplicación. ¿Qué nos encontramos? Pues tradicionalmente la lógica de software se basa en datos claramente definidos. Podemos decir que programar algo consiste en plasmar una lógica en líneas de código, es decir, un pensamiento o un proceso en unas líneas de código, y que estas a su vez son traducidos en unos y ceros que son entendidos por un ordenador. Este conjunto de lógica se pueden encapsular o la podemos encapsular en los famosos métodos y funciones, y estas funciones a su vez las podemos encapsular en clases u objetos para dotarlas de algún tipo de funcionalidad. Pero volviendo a los métodos y funciones, esto se puede asemejar como una función matemática, por ejemplo, la famosa f de x es igual a x. Esta función necesita de un input claro, que es un valor x, y genera un output también bastante claro, que es dicho valor x. En todo momento el input y el output son completamente conocidos. Un ejemplo claro podría ser el de una calculadora. Este ejercicio es famoso en cualquier carrera de ingeniería informática en los primeros cursos, donde nos dicen programa una calculadora. Y lo puedes pensar de esta manera. Podemos tener una función calculadora donde envía el número 1, el número 2 y un operador. Y a partir de un procesamiento se recibe un resultado. Número 1 y número 2 son datos estructurados, es decir, sabemos que mi calculadora solo va a recibir números y no letras, al igual que para la operación, que recibiremos solo un operador matemático. Y esto pasa en el resultado, que siempre se produce como output un número. Entonces, por lo tanto, en todo momento mi lógica conoce y tendrá el control de todos los datos. Y esto es fundamental, porque en todo momento vamos a tener tanto en la entrada como en la salida, vamos a conocer qué tipo de datos tenemos. Pero claro, esto también, a la vez de ser una ventaja, es completamente un inconveniente, porque siempre necesitamos en todo momento que la estructura de los datos sea perfectamente clara, lo cual nos limita en la forma de procesar la información. Te pongo un ejemplo. Si quisiéramos manejar un texto libre sin un formato, o por ejemplo, si los formatos vienen de múltiples fuentes con estructuras diferentes, por ejemplo, de un chat de texto o de un audio o de un vídeo, pues la lógica tradicional ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de datos nos vienen, entonces no podemos generar dicho output. Nuestro programa tendría que adivinar cuál es la intención del usuario dentro de esos inputs, y en base a eso generar un output.
¿Qué pasa? Que este método tradicional está centrado en entradas y salidas 100% controladas y es muy útil en escenarios pues, donde todas las estructuras las conocemos bien y todo está perfectamente definido. Por ejemplo, la calculadora. Siempre sabemos que vamos a tratar con números y con operadores y que vamos a producir como resultado unos números. Pero el problema de esto es que cuando pasamos a escenarios donde el contenido no está definido, por ejemplo, textos con lenguaje natural, como lo que puede ser un ticket de soporte, ¿no? La cantidad de código manual que se requiere para interpretar, por ejemplo, un ticket de soporte puede ser enorme y puede ser muy complejo a nivel técnico. Entonces, tratar el tiempo en tratar dichos datos, pues crece exponencialmente. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que era prácticamente imposible o impensable pensar en un escenario donde no contaras con estos inputs o outputs bien estructurados, sin que esto pues, te quite años de vida o pelos en la cabeza. Piensa en esas ocasiones donde el texto llega desordenado, por ejemplo, el ticket de soporte, sin un formato definido, un texto donde recibimos quejas de usuarios pidiéndonos algún cambio o cualquier tipo de petición. ¿Cómo a partir de ese input estructurado podemos adivinar la intención del usuario y generar un output estructurado que lo pueda manejar mi aplicación? Por ejemplo, en el caso de un ticket de soporte, ¿cómo sabemos a qué departamento dirigir ese ticket de soporte? Necesitamos un output estructurado que al menos nos diga en qué departamento se clasifica ese ticket. Y hasta hace unos meses mi respuesta sería usa un LLM como OpenAI o el clásico ChatGPT, donde le envías el ticket y este modelo te va a responder con una respuesta en formato texto. Pero ¿qué pasa? Que seguimos teniendo el problema a nivel de aplicación que necesitamos tratar dicho texto. Entonces, alcanzar el famoso 99% de fiabilidad en una aplicación es prácticamente imposible usando un LLM de esta manera. Porque no tenemos ninguna manera de estructurar los outputs y de enrutar la lógica de nuestra aplicación, y esto lo veremos claramente en el ejemplo. Esa respuesta sigue sin estar estructurada, es texto plano, e integrarla a la lógica es básicamente un dolor de cabeza. Pero he de deciros que esto ya no es así, y que los LLM han despertado, no concretamente a los modelos, sino la comunidad de desarrolladores que en proyectos como Pydantic e Instructor nos permiten estructurar cada salida de nuestros modelos. Y ahora te voy a enseñar cómo. He dicho que la clave de todo esto y la solución se encuentra en Pydantic e Instructor usando Python, que para mí, tras haber probado infinidad de lenguajes, que decirte que es de los mejores lenguajes para trabajar con inteligencia artificial y agentes. Entonces, ¿qué es Pydantic? Pydantic básicamente es una librería de Python que nos permite definir la estructura de datos deseada, la estructura de datos que queremos de una manera muy sencilla y permite validar y crear modelos de datos basados en tipado. Es decir, podemos asignar a una variable que es de tipo string, o podemos decirle a una variable que es de tipo entero, o podemos decirle que es booleano, cosa que en Python no se puede porque Python no es un lenguaje tipado. Entonces Pydantic te permite hacer esto. Y de esta manera nos vamos a asegurar que la información cumpla pues con la estructura que queremos, es decir, con las clases o los esquemas que queremos. Instructor es otra librería de Python que nos va a servir como un puente entre nuestro modelo, por ejemplo OpenAI, y Pydantic. Es decir, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir aprovechar las salidas generadas por el modelo, por OpenAI, y convertirla en un objeto de Python bien estructurado, es decir, en un objeto de Pydantic. Es decir, OpenAI o cualquier modelo nos va a responder directamente con una instancia de una clase. Y esto, la verdad, es que cambia completamente las reglas del juego, porque las posibilidades son infinitas, ya que hasta ahora era imposible que un modelo nos respondiera directamente con un objeto. Y Instructor nos permite tratar al modelo como una función y que nos devuelva un objeto de una clase, lo cual es algo totalmente increíble. ¿Y cómo vamos a usar esto en una aplicación? Pues simplemente definimos nuestro modelo de datos con Pydantic. Por ejemplo, en la calculadora definiremos una clase calculadora que tiene un número que es un entero, el número 2 que es un entero, el operador que es un string. Después usamos Instructor para comunicarlo con el modelo,
Y una vez que nos hemos comunicado con el modelo y obtenemos una respuesta del modelo, Instructor convierte la respuesta en un objeto de la clase definida anteriormente. Toda la teoría está genial, pero ahora lo que vamos a ver es un ejemplo práctico de cómo llevar esto a la realidad. Y en concreto quiero enseñaros un ejemplo que bajo mi punto de vista es fundamental en cualquier empresa que ofrezca un servicio, un producto, y es un sistema de clasificación de tickets de soporte. Imaginaros Amazon sin un sistema correcto de clasificación de tickets de soporte. ¿Qué pasa con los pedidos que no llegan o qué pasa con los pedidos que se retrasan? Tener un sistema de clasificación de tickets es algo fundamental en cualquier empresa que da un servicio a muchos usuarios. Pero, ¿cuál es el problema de un sistema como este? El problema es que cada información que viene en un ticket es completamente distinta. Y normalmente suelen ser textos, una entrada de texto con una petición del usuario que puede tratar de muchas cosas. Y al final esto es una información completamente desestructurada. ¿Cómo se resuelve el problema de organizar y priorizar los tickets en función de lo que dice el usuario sin una intervención manual? O sea, hasta hace no mucho, incluso empresas actuales sin sistemas correctos de clasificación de tickets, normalmente tienen un equipo de soporte en algún país donde están recibiendo y atendiendo constantemente tickets de soporte, los clasifican y los redirigen al departamento en concreto o los resuelve si proceden. Pero claro, esto pasa porque es muy difícil clasificar en un ticket en una lógica de una aplicación, ya que son datos completamente desestructurados y la naturaleza del ticket puede ser distinta. Esto ha cambiado completamente con los LLM y es bastante sencillo simplemente utilizar un LLM para clasificar el contenido y asignar las categorías. Y además, si combinamos Pydantic con Instructor, nos vamos a asegurar que siempre tengamos resultados 99% fiables, que al final es el objetivo de cualquier aplicación. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Vamos a reducir el tiempo, el personal y la mejora de la atención al cliente, por supuesto. Veamos la demo en vivo. Hay que empezar por importar la librería. En este caso vamos a usar a Instructor, vamos a usar el cliente de OpenAI para llamar al modelo, Pydantic para definir el modelo de datos, Dotem para cargar nuestras variables de entorno, que en este caso solo vamos a necesitar la variable de entorno de OpenAI, es decir, con la API key de OpenAI para hablar con el modelo, y la librería del sistema operativo para obtener nuestra variable de entorno. Entonces, ¿qué necesitamos en un sistema de clasificación de tickets? Pues lo más básico que vamos a necesitar es clasificarlos, establecer una categoría, un departamento y una prioridad. Porque imaginaros que estamos en una empresa que vende ordenadores y podríamos tener distintos departamentos: ingeniería, producto, soporte o seguridad. Y la prioridad puede ser distinta porque no todos los tickets van a ser igual de prioritarios. Habrá tickets que sean críticos y otros tickets que no tengan importancia, que a lo mejor hay algún usuario quejándose de que no encuentra bien un botón en la página web. Nuestra clase de datos va a ser nuestra clase Ticket Classification, que va a ser la clase que le indicaremos al modelo y a Instructor que queremos, con la que queremos que nos responda. En nuestra clase Ticket, que representará a un ticket de soporte, vamos a tener una categoría, una prioridad, un departamento y un resumen de lo que trata el ticket. Y en este caso, para definir una clase en Pydantic es muy fácil. Simplemente hay que pasarle en el constructor el base model que viene de la librería de Pydantic y ya podemos empezar a definir cada elemento o cada propiedad de nuestra clase. Y es importante también que documentemos el campo con el objeto field también de la clase Pydantic. ¿Por qué? Porque esto dará el contexto a el modelo para que nos responda adecuadamente en dicha propiedad. Es decir, indicarle que la variable categoría es la categoría del ticket y que la prioridad es el nivel de prioridad del ticket. Es decir, dotamos del contexto suficiente para que el modelo sepa cómo responder en cada variable. Algo súper importante y que sinceramente
es lo que te va a conseguir hacer una aplicación el 99% fiable, es que podemos pasarle nosotros valores predefinidos. Es decir, podemos pasarle, por ejemplo, un enumerado. En este caso, para la categoría, la prioridad y el departamento, le vamos a pasar un enumerado que está basado realmente, por ejemplo, en las categorías o en los departamentos que tenemos. En este caso, por ejemplo, el departamento es un enum de nuestros distintos departamentos. Imaginamos que en nuestra ficticia empresa de ordenadores tenemos un departamento de ingeniería, productos, soporte y seguridad. El modelo solo nos va a responder y solo nos va a clasificar el ticket dentro de estos departamentos. Y esto es algo importantísimo porque después podremos tratar esto en nuestra aplicación y en función del departamento en el que se clasifique, podremos continuar nuestra lógica para hacer una acción u otra. Una vez que hemos definido el modelo, el siguiente paso es creando un cliente para interactuar con el modelo. Y aquí es donde entra Instructor en juego. En este caso necesitamos envolver el cliente de OpenAI en nuestro cliente de Instructor, ya que Instructor internamente utiliza una serie de librerías de funciones para traducir las respuestas en tu objeto, en este caso Ticket Classification. Y por eso necesitamos envolver a Instructor en nuestro cliente de OpenAI. Por lo tanto, vamos ejecutando en el ejecutor interactivo que ofrece Cursor, que por cierto recomiendo a todos usar este editor de código porque bajo mi punto de vista es el mejor que ahora mismo hay para cualquier desarrollador y es completamente gratuito. Y lo vamos a ir ejecutando en el ejecutor interactivo, que esto nos va a permitir en todo momento debugar nuestro código. Y es una práctica que yo suelo hacer en el desarrollo de cada aplicación. Entonces vamos a ejecutar este código para tener todo esto cargado en memoria. Y ya por ejemplo, pues sabemos que tenemos nuestra clase Ticket Classification definida. Vamos a interactuar con el modelo. Para ello me he creado una función que se llama clasificar ticket, que lo que va a recibir es un string que supongamos que es el ticket que un usuario o la petición que un usuario nos manda a nuestro sistema de soporte, que ya sea un chat o un email o cualquier sistema de soporte, pero que al fin y al cabo representa un texto. Y en este caso vamos a usar un completion, es decir, vamos simplemente a mandarle una petición al modelo de que nos haga algo y vamos a obtener una respuesta. En este caso he usado GPT 3.5 porque este caso de uso es más que suficiente y clasifica bastante bien cada ticket, pero el hecho de decidir qué modelo usar es un proceso en el que se necesita bastante análisis y evaluación, donde puedes usar técnicas o herramientas como Langfuse para evaluar qué prompt o qué modelo se comporta mejor en cada caso, pero es algo que os puedo hablar en siguientes vídeos, así que si queréis que os hable de esto, hacedmelo saber en los comentarios y haré un vídeo hablando todo lo que sea al respecto y cómo actualmente las empresas deciden qué modelo usar en cada caso y cómo evaluarlo. Aquí el kit de la cuestión nos lo va a dar nuestro response model, que básicamente esta propiedad que acepta el modelo create del completion nos va a permitir establecer el modelo o el objeto que queremos tener de vuelta tras llamar a nuestro modelo. En este caso estoy haciendo uso de los modelos de GPT de OpenAI y en este caso cuando yo obtenga una respuesta voy a obtener una respuesta directamente en un objeto de la clase Ticket Classification, al igual que si yo llamara a cualquier función de mi código, lo cual es algo completamente increíble porque podemos traer lógica de aplicaciones a un simple prompt. Y la programación se va a convertir en una tarea de escribir prompt en lenguaje plano e interpretar el output que nos devuelve un modelo, lo cual creo que es algo que es impresionante. Con lo cual vamos a tener ese modelo, ese objeto de vuelta y le vamos a decir que le vamos a pasar nuestro prompt de sistema, como siempre que le paséis un prompt hay que actuar primero como sistema y después como usuario para obtener las mejores respuestas. Y como sistema le vamos a decir al modelo que es un sistema de clasificación de tickets y lo que tiene que analizar es el ticket, el contenido y hacer la propia clasificación. Y como usuario le vamos a decir que por favor nos clasifique el ticket pasándole el ticket. Y aquí he definido un array de tickets
en donde simulo pues tickets de soporte que pueda haber en una aplicación. Por ejemplo, la aplicación sigue rompiéndose cuando intento exportar a PDF. Esto es urgente ya que necesito estos reportes para la reunión de mañana. Y el error está diciendo que memory allocation failed. ¿Vale? O por ejemplo, ¿sería posible añadir el dark mode a la interfaz? Podemos pensar ya que este ticket, el primer ticket, es bastante prioritario porque la aplicación tiene un error crítico. Pero el segundo ticket no es nada prioritario porque es una funcionalidad que el usuario le gustaría tener en un futuro. Entonces vamos a ver cómo esto se comporta en acción, ¿vale? Voy ejecutar esto para tenerlo en memoria, para ejecutar nuestras funciones y la variable para tenerlo en memoria, ya las tenemos en memoria. Y vamos a llamar al método para el primer ticket, a ver lo que ocurre. Ya tenemos la respuesta y en este caso vamos a ver qué nos trae el ticket 1. Como veis, el ticket 1 me ha devuelto directamente un objeto de la clase Ticket Classification, donde directamente me ha categorizado el ticket, que en la categoría bug. Obviamente es un bug porque está saliendo un error del sistema que dice Memory Allocation Fail. Es crítico porque es un error bastante crítico, es un crash de la aplicación. Y el departamento es el soporte. ¿Por qué? Porque es un error específico al usuario. Y el summary dice que la aplicación se está rompiendo cuando intenta exportar un PDF. No sé qué pensáis, pero para mí esto me parece increíble porque simplemente en un segundo no ha clasificado un ticket de soporte, que este tema es un tema que se lleva haciendo manual durante años. Y con una simple llamada a nuestro modelo tenemos nuestro ticket clasificado y además de vuelta una instancia de un objeto que podemos tratar. Así que vamos a ver el ticket 2. Vamos a clasificar el ticket 2 y nuestro ticket 2 va a ser otra vez una instancia de ticket classification con una categoría feature porque algo que desean, feature request y una prioridad media. Ha considerado que la prioridad media en este caso y el departamento de producto, porque obviamente nuestro producto sería la interfaz, entonces lo ha destinado al departamento de producto. Y el ticket 3 prácticamente funcionará igual. Olvidaron la contraseña, lo ha redirigido a soporte con una prioridad alta, no crítica, y el departamento soporte. A partir de aquí las posibilidades son inmensas porque podríamos seguir extendiendo nuestra aplicación y en función de la clasificación dirigir la lógica hacia un sitio u otro. Y os pongo por ejemplo podríamos comprobar que si el ticket 1 es un bug, pues podríamos hacer algo. Por ejemplo, el ticket 1 es un bug. O si el ticket 1 es crítico, if ticket 1 es priority critical, pues en este caso podríamos asignárselo directamente a un agente o enviarle un email al departamento. Las posibilidades son absolutamente infinitas y la capacidad de expandir la lógica es completamente infinita, por lo que el número de líneas de código, el número de funciones, se va a traducir en un conjunto de llamadas a un modelo o a un LLM que funcionará en este caso como un servicio externo que nos devuelve datos estructurados, lo cual es algo completamente increíble. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? De cada día que pasa hay un nuevo avance y hemos pasado a tener que especificar cada paso de la lógica manualmente y diseñar lógicas complejas a poder confiar en un modelo de lenguaje, un LLM que simplifica una lógica compleja que podría llevar semanas de implementación en un simple prompt con lenguaje natural. Y además combinándolo con estas herramientas como Pydantic o Instructor, pues podemos conseguir ese 99% de fiabilidad en nuestras aplicaciones, porque vamos a tener respuestas completamente estructuradas y predecibles de nuestro LLM, que antes era el principal problema, que sus respuestas eran impredecibles y obteníamos alucinaciones, pero esto se ha acabado. Y con esta nueva perspectiva
pues usar un LLM no solo mejora la eficiencia, sino que también abre las puertas a soluciones más versátiles y capaces de escalar a necesidades crecientes, como por ejemplo este sistema de soporte de tickets. Simplemente usando una combinación de agentes y de prompt podemos lograr un sistema completamente automático de manejo de tickets y que realmente dirija a una persona los tickets que verdaderamente son importantes, reduciendo así el gasto en personal al mínimo. Y las lógicas complejas que antes requerían meses de implementación, pues ahora se convierten, lo que he dicho, en prompt en lenguaje natural con un tiempo de implementación mucho menor. Y probablemente el razonamiento y el procesamiento que va a hacer un LLM que cualquier tipo de aplicación o una persona va a ser infinitamente más avanzado. ¿Por qué? Porque un modelo como OpenAI está entrenado con trillones y trillones de datos. Y el conocimiento y la capacidad de procesamiento y razonamiento que puedan tener estos modelos escapa a la capacidad de cualquier persona o cualquier lógica definida y limitada por condiciones preestablecidas. La inteligencia artificial está afectando desde hoy todos los aspectos de la vida y principalmente está cambiando la manera en la que vamos a programar. Los programadores van a pasar de picar líneas de código y de diagramas y diseños complejos y a escribir un conjunto de prompts en lenguaje natural, en español o en inglés, y orquestarlos entre sí para conseguir los resultados, lo cual creo que es un avance sin precedentes. Así que si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante y quieres seguir profundizando sobre el tema, házmelo saber. Y si estás interesado en aprender sobre otro tema o tienes alguna duda sobre lo que se ha comentado en este vídeo, házmelo saber en los comentarios. Y por favor, suscríbete y dale like si te ha gustado el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.